hago un estudio descriptivo. Y también sirven para determinar la frecuencia en la población de ese evento, ¿ya? Entonces, de aquí de entrada me está hablando que en los estudios descriptivos voy a manejar mucho las medidas de frecuencia de la enfermedad. Pero en este caso, esas medidas las vamos a relacionar con un lugar y un tiempo determinado, ¿ya? Esas medidas serán específicamente para esa población de estudio o para ese lugar donde estoy haciendo el trabajo o la investigación o demás. ¿Listo? ¿Cuándo puedo hacer yo un estudio descriptivo? Cuando hay poco conocimiento del evento, ¿ya? Eh, el ejemplo más clásico es lo que estamos viviendo ahora con el famoso COVID-19, que es una enfermedad nueva, que hasta ahora no se ha llegado a la última palabra. Estoy asesorando dos grupos de investigación de Ave Palmira que están trabajando en COVID, uno sobre manejo médico, farmacológico, y otro sobre secuelas, y estamos haciendo una revisión y no hay unidad de criterio en cuáles son las verdaderas manifestaciones y a qué tipo de población afecta. Porque se ha visto, y lo que se ha notado hasta ahora es que de los 3 picos que llevamos, a menos aquí en Colombia, el comportamiento ha sido diferente. Primero afectó un grupo de población, luego afectó otro, en la última vez afectó a otro grupo de población y estamos a la expectativa. Si aquí pasa lo mismo que está pasando en Estados Unidos, pues esperaríamos que la población que se viera afectada en este cuarto pico, que supuestamente arranca este mes según los expertos, afectaría a los niños y a los adolescentes. De ahí la fuerza que está haciendo el gobierno para empezar a vacunar primero a esta población, pero pues eso no va a servir de mucho. Como hay poco conocimiento, hay que describirlo para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, por eso lo que se hizo en el primer pico o en el primer brote, no que se pensó que ya teníamos cierto conocimiento para manejar el segundo brote, no nos dio los resultados que se esperaban, por eso los índices de mortalidad aumentaron, ¿ya? El primer pico hubo unas muertes bastantes, pero en el segundo aumentaron, en el tercero fueron mucha más cantidad de muertes. Pues estábamos alrededor de casi entre 300 y 500 muertos diarios, y en la primera no llegábamos a pasar los 100 muertos diarios. Eso, cuando hay ese poco conocimiento del evento, yo tengo que describirlo para saber qué es lo que pasa. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ya? O lo que les decía ahora, si la enfermedad se conoce, pero usted observa que está cambiando su comportamiento en el tipo de población que está afectando, en la severidad de la enfermedad. Entonces, hay que describirlo teniendo en cuenta las 3 variables epidemiológicas para poder definir a qué puede obedecer o cómo se está dando ese cambio. Y también se hace cuando no se conoce la frecuencia de la enfermedad, o sea, la ocurrencia de casos, o no se conoce ni la historia natural, ni la historia social, ni los factores determinantes que favorecen que se haya esa enfermedad. Cuando hablamos de historia natural, los que fueron alumnos míos el semestre pasado en epidemiología, yo les enseñé que era historia natural y eso hace referencia a las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y síntomas. Y esto es muy importante porque esto es lo que me permite o les permite a ustedes, que todos son estudiantes de medicina, tener elementos para hacer diagnóstico clínico de la enfermedad, ¿ya? Y la historia social, que está dada por los determinantes sociales, pues es la que me ayuda a mí a hacer el diagnóstico epidemiológico para poder establecer cómo se da esa enfermedad y cuáles son los factores que pueden llevar a que ese evento se dé. Entonces, cuando yo no conozco eso, hago un estudio descriptivo para poderlo conocer, ¿ya? ¿Cómo se debe de hacer un estudio descriptivo? La semana pasada, cuando hablé de las generalidades, les hablé de 4 condiciones. Que esas 4 condiciones eran definir el objetivo, ¿ya? Definir la fuente de información, determinar la calidad de esa fuente de información y tener en cuenta que el análisis debe de responder al objetivo. Esas son las 4 condiciones.
Para poder cumplir eso, estos estudios tienen unos fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Primero, la observación cuidadosa de qué es lo que está pasando, ¿ya? Y en esa observación cuidadosa, usted tiene que tener claro si hay registros objetivos de eso que está pasando, ¿ya? Porque esto es fundamental. Y aquí es importante que tengan claro, todas las ideas de investigación son buenas, como ideas, ¿ya? El problema es que todas no se pueden llevar a feliz término porque no tenemos registros, no tenemos fuente de información. O si hay fuente de información, la calidad no es la más adecuada. Entonces, por eso se dice que estos son los fundamentos. Y cuando yo voy a determinar si hay registros o fuentes de información, tengo que determinar si esa fuente de información me brinda datos relacionados con las tres variables epidemiológicas fundamentales, que son tiempo, lugar y persona. Acuérdense que aquí es donde yo puedo responder las tres preguntas básicas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Entonces, estos son los fundamentos de un estudio descriptivo. Como ustedes todos, para poder optar al título de médicos y médicas, deben de hacer un trabajo de grado. Por eso están matriculando su seminario de grado 1 y 2 y su trabajo de grado 1 y 2. Ya, la semana pasada les decía, el diseño que se ajusta a las competencias en investigación que ustedes deben de alcanzar es el estudio descriptivo. Entonces, cuando vayan a escoger su tema, tengan en cuenta estos fundamentos, ¿ya? Y tengan en cuenta las condiciones que se deben de cumplir para que el estudio que ustedes hagan realmente aporte algo al conocimiento y no se incurra en errores sistemáticos que puedan invalidar el resultado del estudio. ¿Cuáles son los principales usos? Aquí hay listados varios, algunos de ellos ya los he explicado, pero voy a hablar ligeramente. Se usan para incrementar o mejorar el conocimiento de un evento, una enfermedad o de los factores de riesgo que la generan en un área, o sea, en un lugar determinado. Dijimos que se usan para describir la historia natural, o sea, cuando van enfermedades nuevas, para describir los signos y los síntomas. Y la historia social, que es determinar o identificar las creencias, las actitudes y las prácticas que tienen las personas frente a la enfermedad y a su vez identificar los factores de riesgo que se pueden convertir en los o que pueden partir de los famosos determinantes sociales. Recuerde que los determinantes sociales básicamente son 4 que hacen referencia al nivel educativo, al nivel socioeconómico, a la cultura y a la práctica o creencia religiosa. El uso que es digamos, el último, hasta donde yo puedo llegar con un estudio descriptivo, es la formulación de una hipótesis, ¿ya?, de investigación que me permita aclarar los mecanismos causales. Acuérdense que la semana pasada dijimos que los estudios descriptivos no explican nada, no comprueban nada, solamente cuentan de una manera adecuada cómo se está dando una situación, un evento o un acontecimiento en la población. ¿Ya? Pero no mide causalidad. Hasta donde yo puedo llegar es establecer la hipótesis para luego evaluarla a través de un estudio o analítico o experimental para poder aclarar ese mecanismo causal. También se usa, y esto es muy importante, porque si bien los estudios descriptivos no explican nada, pero si yo hago un buen estudio descriptivo cumpliendo dando respuesta a las 3 preguntas claves: quién, dónde y cuándo. O sea, tengo en cuenta las variables epidemiológicas fundamentales, yo puedo identificar necesidades de salud en la comunidad y plantear intervenciones. ¿Ya? Un estudio descriptivo permite intervenir. ¿Ya? No porque no establezca asociaciones, yo no puedo intervenir. Un estudio descriptivo bien hecho, yo puedo plantear al final la intervención de acuerdo a lo que yo encuentre en esa descripción. ¿Ya? Propicia las bases para la administración y planificación de los servicios de salud.
O sea, esto está muy de la mano con la necesidad de una comunidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sobre violencia o sobre accidentalidad, ¿ya? Lesiones por accidentes de tránsito o mortalidad por accidentes de tránsito, yo puedo hacer un análisis bien específico desde el punto de vista descriptivo y yo puedo encontrar, por ejemplo, que hay sitios que son críticos, ¿ya? Para ese tipo de eventos. Entonces yo puedo proporcionar una intervención planificando un servicio en ese lugar específico. Por ejemplo, especializar un hospital en esa región o en ese sitio sobre trauma, porque hay mucho accidente de tránsito, pues muchos lesionados por accidentalidad. Y mientras yo me corro toda la ciudad para llevar un paciente que se accidentó en el norte y lo va a traer al Valle de Lili, pues hombre, puedo tener en el norte un hospital especializado en atención de trauma y eso es planificar un servicio de salud y luego yo puedo evaluar si ese servicio está dando respuesta a esa necesidad. ¿Cómo me doy cuenta? Pues cuando repito el estudio y miro si esos indicadores o esas medidas que yo encontré se modificaron de manera positiva. ¿Ya? Y también se pueden usar para elaborar normas y procedimientos relacionados con la atención en los servicios de salud o en la atención en general a la población de acuerdo a los riesgos que se tengan. Esos son los principales usos de los estudios descriptivos. Hay más, pero estos, digamos, son los más frecuentes y, digamos, los de mayor impacto. Estos estudios descriptivos se dividen en dos, en los longitudinales y en los transversales. Vamos a hablar de los longitudinales. Los estudios descriptivos longitudinales son los que se hacen en el tiempo. Pero este tiempo tiene que ver con dos cosas. La primera, ¿en qué momento tomo yo la información para hacer mi estudio? ¿No? ¿En qué momento tomo yo la información para hacer el estudio? Esto hace, a su vez, que los estudios longitudinales se subdividan en dos, en retrospectivos y en prospectivos. ¿Qué es un estudio longitudinal retrospectivo? Perdón. Es aquel en el cual el estudio se hace con base en información que ya fue recolectada porque los eventos ya ocurrieron. Entonces me voy a basar en registros de eventos ya sucedidos. Eso hace que este tipo de estudios sean de bajo costo, ¿ya? Me voy a demorar menos tiempo en hacerlo porque ya los casos sucedieron, ocurrieron, voy y busco los registros, ¿ya? Eso hace que los costos sean menos y la información ya la tenemos. Aquí, pero viene el problema. ¿Qué calidad tiene esa información de esos registros? No todas las fuentes de información para estudios retrospectivos son malas. Hay unas que son muy buenas y usted hace su estudio confiado, tranquilo, que no hay problema, pero hay otras, como por ejemplo la famosa historia clínica, que yo ya se las expliqué las razones la semana pasada del por qué, no es buena fuente de información para hacer un estudio retrospectivo. La puedo tomar como fuente para identificar los casos, tomar alguna información que yo se sabe o uno presume que es de buena calidad, pero hay otras que no son de buena calidad. ¿Ya? Esto entonces afectaría en gran parte la validez del estudio. O sea, un estudio retrospectivo, si yo no tengo en cuenta la fuente de información y la calidad de la información, puede que incurra yo en un error sistemático. ¿Listo? Bueno. El segundo grupo dentro de los longitudinales se llama estudio longitudinal prospectivo, que son los que se hacen a medida que ocurren los casos o los eventos, usted va tomando la información. En los retrospectivos, algunos autores lo llaman hacia atrás, porque yo me voy para atrás a recoger los datos que ya se recogieron. En este, algunos autores lo llaman también estudios hacia adelante. ¿Por qué lo llaman así hacia adelante? Porque yo voy a tomar la información
a medida que los casos vayan ocurriendo. Eso hace que sean más costosos porque me voy a demorar más tiempo. En el estudio retrospectivo yo voy, necesito 50 pacientes, por decir algo, pues voy y miro, recojo 50 historias clínicas o 50 registros, les aplico una forma de seleccionarlos y eso lo puedo hacer en un mes, 2 meses. En cambio Profe, aquí, sí, pero en retrospectivo dice que es bajos costos. por sí, porque vos no tenés que recoger información, o sea, vos vas y tomás lo que ya registró alguien. Aquí vos tenés que recolectar la información. Son más costosos los prospectivos, porque nos vamos a demorar más tiempo, porque usted tiene que aplicar un instrumento, que es lo ideal para mejorar la calidad de la información, ¿ya? Entonces, mientras este estudio puede durar 2, 3 meses, aquí nos podemos demorar 6 meses, un año, mientras usted completa el tamaño de la muestra. Recuerde que todos los estudios hay que determinar un tamaño de la muestra. Y si yo voy a tomar la muestra a medida de que los casos vayan sucediendo, pues tengo que esperar a que los casos sucedan. Si el evento es muy frecuente, puede que me demore poco tiempo, pero si el evento no es muy frecuente, probablemente el tiempo se me alargue. Pero, ¿qué beneficio tiene el estudio prospectivo? Que la calidad de la información es mucho mejor porque usted como investigador puede diseñar un instrumento de recolección de la información y puede ir directamente a los sujetos que presentan el evento y directamente de ellos tomar la información o usted mismo establecer los procedimientos de medición, ¿ya? Y hacer la medición en cada sujeto para tomar la información de la variable que usted vaya a medir. Entonces, por eso son más costosos y eso hace que la calidad de la información sea mejor, por ende los estudios prospectivos yo puedo disminuir o evitar el famoso error sistemático. La validez puede que se mejore sustancialmente. ¿Listo? Bueno. En cuanto al análisis de estos dos tipos de estudios, aquí como estoy tomando casos que ya se dieron, casos totales de lo que hay, el análisis de un estudio longitudinal retrospectivo se fundamenta en el cálculo o la determinación de la famosa prevalencia de periodo. Pues un estudio retrospectivo, el análisis se fundamenta en el cálculo de la prevalencia de periodo. Porque yo voy a tomar, una cosa es que usted se demore un mes en recolectar la información de los archivos, pero usted va a tomar un periodo de 2, 3 o 4 años atrás de casos que sucedieron. ¿Listo? En los estudios prospectivos, como yo tomo la información a medida que se presentan los casos, hoy estamos hablando de casos nuevos, porque se van dando a medida que va adelantando el tiempo del estudio. Entonces, en este tipo de estudios, el análisis se fundamenta en el cálculo de la incidencia, ¿ya? Porque son casos que se van dando o que se van diagnosticando a medida que el estudio va avanzando. Ojo con eso que es súper importante. El otro grupo son los famosos estudios transversales, ¿ya? Que también reciben el nombre de estudios de corte o estudios de prevalencia, ¿ya? Estudios de corte o estudios de prevalencia. Estos estudios se llaman así porque son los que se hacen en un momento, en un punto específico en el tiempo, ¿ya? No son ni retrospectivos ni son prospectivos, son en un punto específico. Es como tomar una fotografía de lo que está pasando en ese momento. Estos estudios transversales o de prevalencia sirven para estudiar factores de riesgo. O sea, en un momento dado, yo tengo unas personas que tienen una enfermedad y voy a preguntarles algunas características y si veo que esa característica se repite en varios de los pacientes o de las personas, pues yo puedo estar ahí estudiando eso como un posible factor de riesgo, porque es lo que tienen en común. Pero también se pueden usar para estudiar el efecto, o sea, la enfermedad, cómo se manifiesta o cómo se está dando el evento en ese momento en las personas.
O también los puedo hacer para mirar la relación entre los dos, entre los factores de riesgo y la posible relación que tenga con el efecto. Y aquí es donde usted va a plantear su hipótesis para que luego evalúe para saber si eso es verdad. En este grupo de estudios, la medida que se va a utilizar para hacer el análisis se llama prevalencia de punto, que es la que se calcula en un punto específico en el tiempo. Es la que, recuerden que es la que no tiene lapso de tiempo, ni es para adelante, ni es para atrás. ¿Listo? Entonces ya saben. Retrospectivo, calculamos prevalencia de periodo. Prospectivo, calculamos incidencia. Transversal, prevalencia de punto. ¿Ya? ¿Eso debido a qué? A que yo estoy trabajando sobre eventos. Por eso se dice que los estudios descriptivos sirven para describir eventos, situaciones o acontecimientos. ¿Listo? Bueno. Preguntas hasta acá, que ya estoy en la mitad de las diapositivas. Sí, profe, usted podría repetirme, estabas diciendo que prevalencia de puntos se usa En este que estás viendo ahí en la transversales. pantalla. En este, sí. Por eso llaman de corte. Ya, y aquí dice en un momento dado. Acuérdense que es el concepto de prevalencia de puntos. La que se Y, calcula en un momento específico. y prospectivos y retrospectivos. Prospectivos, prevalencia de periodo. Retrospectivos. Y prospectivos, incidencia. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Un estudio descriptivo se fundamenta o tiene como base las fuentes de información. Y eso es uno de los fundamentos que lo vimos y es el segundo después de tener claro el objetivo. Identificar la fuente de información. Un estudio descriptivo se debe de hacer utilizando cualquiera de estas dos fuentes. Las que se llaman fuentes de información directa, que también reciben el nombre de primarias. ¿Por qué se llaman primarias? Porque yo voy directamente sobre los sujetos o las personas que están presentando el evento y a través de encuestas o entrevistas yo puedo obtener la información directamente de ellos. Esto me favorece, primero, que yo estandarice los procedimientos, que yo estandarice las técnicas de recolección de información, ¿ya? Y poder llevar o asegurar de cierta manera que la información que me está dando la persona es la real. En cambio, si yo voy a la historia clínica, pues usted la asume, pero pues no sabemos si es o no es así. ¿Listo? Pero también se puede hacer con fuentes de información indirecta, que es las que más se utilizan. Se pueden utilizar, pero siempre y cuando usted determine que esa fuente es de buena calidad, que también se llaman fuentes secundarias, que es aquella a la cual yo voy a registros de archivos hospitalarios, de centros o puestos de salud, o registros de incapacidades, o certificados de defunción, o protocolo de necrosia, o cualquier otra cosa que alguien haya registrado con otro fin, haya diligenciado algún instrumento con otro fin diferente al de investigación, y usted va a hacer o fundamentar su investigación en este tipo de fuentes. Tienen inconvenientes y bastantes, porque la mayoría de las fuentes secundarias no son de buena calidad. ¿Ya? Hay unas fuentes secundarias que son muy buenas porque se han estandarizado procedimientos para que las personas que las utilizan, o sea, los encargados en diligenciarla, la diligencien adecuadamente. ¿Ya? Recomendación. Recomendación es que si usted va a hacer su estudio con fuentes secundarias, trate de complementar la información con una fuente primaria para mejorar la calidad o las falencias que usted haya encontrado en la información de cualquiera de estas fuentes. Si usted puede hacer el estudio solo en fuente primaria, no necesita la secundaria. Pero si lo hace con base en fuentes secundarias,
Lo ideal es que usted mejore la información a través de una fuente primaria, corrobore ciertos datos, ¿ya? Para que usted tenga certeza de que la calidad de esa información es adecuada y no va a incurrir en errores sistemáticos que le puedan invalidar los resultados de la investigación. ¿Listo? Entonces, lo ideal y lo que yo recomiendo es que traten siempre de utilizar las dos. Si se puede esta sola, perfecto. No hay problema siempre y cuando usted tenga claro cómo la va a utilizar y cómo va a asegurar que la información que le obtenga de las personas no vaya a estar sesgada y sea lo más veraz, oportuna, verificable, clara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Un estudio descriptivo, como no explica nada ni establece relaciones ni asociaciones, solamente se centra en la medición de las variables. ¿Ya? ¿Y en cuáles variables? Pues en los 3 tipos de variables que vimos desde la semana pasada. Las variables de persona, de lugar y de tiempo que me permitan responder las 3 preguntas básicas. A mí se me fue el internet un momento, entonces si puedes repetir lo de la parte de transversales o de corte de prevalencia. ¿Qué querés que te repita de allí, Sumese? O sea, lo que explicó en esa parte, que es que a mí se me fue el internet todo ese rato. ¿Hasta dónde escuchaste? Hasta donde dice que se puede hacer en un punto específico en el tiempo. ¿Ya? Que aquí, en este estudio, el análisis se fundamenta en el cálculo de la prevalencia de periodo, perdón, de punto. Prevalencia de punto, porque es el que se hace en un punto específico. No es ni hacia atrás ni es hacia adelante, es lo que yo encuentro en ese momento. Son muy utilizados, que aquí la medida de análisis es la prevalencia de punto y que se utiliza especialmente para el estudio o identificación de posibles factores de riesgo o el estudio o describir el efecto, o sea, la enfermedad, cómo se manifiesta, o poder identificar si existe o no relación entre el factor de riesgo, que es la característica, y la enfermedad, para que usted plantee una buena hipótesis para ser evaluada. Acuérdese que el estudio descriptivo no explica ni comprueba nada, solamente cuenta cómo se da un evento. Pero si usted cuenta bien eso, puede plantear una buena hipótesis para determinar si eso que usted sospecha es el factor de riesgo, realmente es un factor de riesgo. Entonces se hace el estudio analítico y se mide el riesgo, ya con los mecanismos que ustedes ya saben y que les voy a enseñar dentro de 15 días que pasemos el examen. Eso es lo que hemos dicho básicamente de acá. ¿Ya? Como se hacen sobre la población, ¿ya? Aquí yo no lo puedo hacer sobre registros, sino que tengo que hacerlo en las personas, en los individuos, ¿ya? Aquí no hay mucho problema de la calidad de la información, ¿ya? Porque un estudio de prevalencia yo lo hago siempre sobre personas. No puedo hacer un estudio de prevalencia sobre registros porque ya cuando usted habla de registros de entrada, si va a trabajar con registros ya realizados, pues va a tener que tomar un tiempo largo hacia atrás. Y ahí ya incluye periodo de tiempo y entonces ahí sí vamos a mirar qué calidad tiene ese registro. Pero el estudio de corte o de prevalencia se le debe de aplicar a los individuos o los sujetos de estudio. Entonces aquí normalmente se hace con fuente primaria. ¿Listo? Bueno. ¿Lo de las fuentes lo entendiste, sí o no? No escuché esa parte, pero... Que estas son las formas como yo puedo obtener la información. A través de una fuente de información directa o primaria, que es cuando yo voy directamente sobre el sujeto o sobre las personas que tienen el evento, y a través de una encuesta, una entrevista, yo obtengo la información de lo que quiero describir, incluyendo las variables de tiempo, lugar y persona. Y que las otras que se llaman indirectas o secundarias son las que hacen referencia a registros que otras personas con otros fines tienen, y
y usted se va a basar en ellos para hacer su estudio. Esto especialmente se utiliza para hacer estudios retrospectivos, ¿ya? Donde usted va a archivos hospitalarios, revisa historias clínicas o los registros de los centros y los puestos de salud o registros de incapacidades médicas o laborales, certificados de defunción, protocolos de necropsia, o sea, que se hacen con un fin específico diferente al de investigación, pero que usted toma esa información para hacer su estudio. Eso es lo que llama una fuente indirecta o secundaria. Que la recomendación que yo les hago a todos es que si usted va a trabajar con fuentes indirectas, no solamente lo haga con ellas, sino que trate de mejorar la información con una fuente primaria, que usted pueda ir a los sujetos de estudio y corroborar cierta información para clarificar si los registros que están aquí son de buena calidad o no. Pero que si usted se va a basar en una fuente primaria, con esta sola puede hacer el estudio sin necesidad de acudir a una fuente secundaria, porque usted está yendo directamente a los sujetos y de ellos está tomando la información. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Listo? Bueno. Te estábamos diciendo que para hacer un estudio descriptivo, como se fundamenta en contar qué es lo que está pasando, hay que medir variables. Y las variables se van a medir de acuerdo a las 3 categorías que conocemos: tiempo, lugar y persona. Entonces eso hace que las variables de investigación se clasifiquen en esos 3 grandes grupos. ¿Cuáles son las variables que se van a tener en cuenta para hacer un estudio descriptivo? Entonces, como los 3 elementos que les he dicho se llaman variables epidemiológicas fundamentales, vamos a empezar por la primera, que es variable de persona. ¿Qué se entiende por una variable de persona? Se entiende como un rasgo, un atributo, una cualidad o una propiedad que identifica a un sujeto como persona. Estas son el ejemplo de algunas variables clasificadas como de persona. Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, perdón, el género, ya no se habla de sexo, sino género. Por ejemplo, la etnia, ya no se habla de raza, sino etnia. O el nivel socioeconómico, o el educativo, bueno, toda aquella condición que cumpla con cualquiera de estas 4 cosas. O es un rasgo, es un atributo, es una propiedad, una cualidad, por ejemplo, estatura, por ejemplo, color de ojos, por ejemplo, tipo de cabello, todo eso son características, son rasgos que identifican a una persona como, a un individuo, a un sujeto como persona. Estas no son todas las variables de persona. Aquí hay algunas, yo les he listado algunas, y no necesariamente hay que medirlas todas. Usted escoge las variables de persona dependiendo del evento que usted vaya a describir y la población que se vaya a ver afectada por ese evento. ¿Me explico? Si usted va a hacer un estudio donde quiere caracterizar o mostrar el comportamiento del cáncer de mama, ¿ya? El cáncer de mama, hay una variable bien importante a tener en cuenta, como es la variable género. Esa variable sería importante para estudiar el cáncer de mama. Sí, profe. Pregunta para ustedes. ¿Por qué? Porque en el caso del sexo femenino hay una mayor prevalencia a padecer cáncer de mama que en el género masculino, que es una minoría. Entonces, ¿sí tiene importancia o no lo mediríamos? Sí, profe. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta el género en la descripción. Tú me estás hablando de la frecuencia, ¿sí o no? Sí. Dijiste que es más frecuente en el género masculino, en el género femenino que en el género masculino.
Entonces, siendo así, ¿es importante la variable género? Dices que sí. Y yo hoy te pregunto, ¿por qué? ¿Fue lo que te entendí, sí o no? Sí, profe. Y entonces, ¿qué piensas de la pregunta? No solamente para ti, para cualquiera. Espero que estén despiertos y despiertas. Porque así sabríamos en quién hacer las encuestas, el trabajo. Ya estamos haciendo el trabajo. Ya estamos haciendo la investigación. Decidimos que vamos a meter la variable género. La pregunta mía es, ¿será importante la variable género para hacer esa investigación? Cristian fue el que habló, dijo que sí. Y centró su respuesta en la frecuencia, que es más frecuente en el femenino que en el masculino. Yo vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Por qué entonces es importante? ¿O la desecharíamos? Profe, sé que es importante, pero no sé la respuesta exacta ahora mismo, ¿no? Estoy como perdido un poquito. Bueno, ya lo voy a ayudar a encontrar, no me preocupe. Pero quiero que piensen un poquito. Porque es que eso es importante. Como todos tienen que hacer un estudio, y por ahí alguien me preguntaba, pero entonces el mejor estudio que debemos hacer está, vamos a mirar. Ahorita le doy respuesta a lo que me escribió ahí en el chat. La escogencia de las variables no va a depender de la frecuencia de ocurrencia, ¿verdad? Si bien es cierto que el cáncer de mama es más frecuente en el sexo femenino, en el sexo masculino también se da el cáncer de mama, pero es menos frecuente y muchas veces no lo identificamos porque nunca pensamos que un hombre pueda sufrir de cáncer de mama porque nos vamos por la frecuencia, ¿ya? Y si yo voy a describir el comportamiento del cáncer de mama, la variable género sería importantísima, porque ahí nos ayuda a dilucidar aspectos importantes del por qué, por ejemplo, es menos frecuente en el hombre, o si es que tenemos un registro en esa enfermedad, en esa población específica, o realmente nunca pensamos que un hombre vaya a sufrir de cáncer de mama. Pues la respuesta que da Cristian es real, es importante, pero no por la frecuencia, sino porque las dos géneros que conforman la variable género pueden llegar a sufrir esa patología, entonces yo debo de incluirla. Pero ¿para qué lo medimos si es más frecuente en las mujeres? En los hombres también hay, y es importante medir cómo se da ese evento en la población masculina. ¿Ya? Pero si yo fuera a hablar, hacer el mismo estudio, pero en cáncer de cervix, ¿sería importante la variable género? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Pero en ese caso se seleccionaría solo el género femenino. ¿Sería importante la variable género? ¿Usted me Yo diría, creo que no, profe. usted me diría la variable género? Yo creo que no No, porque es en ese algo que solo momento va a ser no. en el sexo No, femenino. porque todas las personas que van a estudiar van a ser de sexo femenino. Entonces, ahí no sería importante ni sería relevante la variable género. ¿Ya? ¿Qué les quiero hacer caer en cuenta? Que muchas veces uno escoge las variables, porque es que están las comunes. Y cuando usted va a hacer el análisis encuentra el 100% de la población era tal. ¿Por qué se dio el 100%? Porque escogiste una variable que probablemente no tenía importancia o no era relevante para explicar ese evento. En el caso de los dos casos que le estoy colocando, en cáncer de mama sí, porque los dos géneros pueden presentar, pero en cáncer de cervix, que es que él es la única que tiene cervix, la mujer. ¿A quién es la única que le puede dar cáncer de cervix? A la mujer, no le va a dar al hombre. ¿Ya? Entonces, ¿para qué mido yo la variable género? Es decir, el 100% de las personas eran mujeres. Pues por supuesto, porque no le va a haber hombres con cáncer de cervix, a no ser que sea un marciano, y yo no sé si los marcianos tienen cervix, no me consta. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que les traigo la reflexión.
Y por eso les hice la pregunta, porque la escogencia de las variables depende de lo que aporte eso en la ocurrencia del evento. ¿Ya? Entonces, aquí les listo algunas, aquí me faltan otras, por ejemplo, práctica o creencia religiosa, que pueda influir en algo. ¿Ya? Y hay muchas otras variables de personas que aquí les listo las más comunes, pero no es necesariamente hay que medirlas todas. ¿Ya? Eso depende de qué población sea afectada, ¿ya? Y en qué población se pueda dar mayormente el efecto. Y eso hace que usted escoja las variables a estudiar. Hay veces que uno ve esos estudios, el 100% era, ¿y por qué te dio 100%? Hay dos opciones. O el evento solamente daba en esa población, o hiciste una mala técnica de muestreo y seleccionaste solo la población de un solo género. Y entonces ahí estamos incurriendo en un sesgo que se llama sesgo de selección, que puede generar un error sistemático que invalida el estudio. Entonces, eso que nos dé el 100% muchas veces hay que mirarlo con detenimiento, porque o me diste una variable que no tenía efecto sobre la ocurrencia del evento, o que la selección de la muestra que hiciste no fue la adecuada y se te metieron algunos problemas allí de calidad. ¿Listo? Entonces, eso es como la moraleja que les digo. Escoja las variables de acuerdo al evento y qué población se puede ver afectada por ese evento. Con respecto al otro grupo de variables son las del lugar. ¿A qué hace referencia las variables del lugar? Al sitio donde ocurre el evento. ¿No? Entonces aquí estoy colocando sitios donde pueden dar los eventos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio sobre alguna enfermedad ocupacional o riesgos ocupacionales o enfermedades relacionadas con el trabajo, pues la variable del lugar de trabajo y las características de ese lugar serían importantes. ¿Ya? Pero si yo no voy a hacer el estudio sobre una enfermedad, un evento que tenga que ver con eso, pues ¿para qué voy a medir la variable lugares de trabajo? Que nos van a tener incidencia sobre la ocurrencia o no. Entonces, ahí dependiendo del lugar, si son enfermedades que tengan que ver con la ocupación, el estudio, o donde habitan, o por donde transitan, ¿ya? Entonces, escojo el lugar y de ahí las variables. Por ejemplo, en lugares de tránsito. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre violencia o accidentalidad. Entonces, en lugar de tránsito hay muchas, por ejemplo, si es calle, si es carrera, qué condición tenía la vía, si estaba señalizada, si no tenía señalización, si tenía iluminación, si no tenía iluminación. Todo eso hace parte del lugar donde puede ocurrir el evento, que me ayude a entender el por qué hay incremento de ese evento o qué puede estar relacionado con la ocurrencia de ese evento con base en ese lugar donde se da. ¿Listo? Y la otra es el lugar de tiempo. El tiempo se establece con base en dos condiciones. O tiempo cronológico, que está relacionado con estas primeras cuatro, horas, días, meses o años, en qué hora ocurre el evento, qué día, en qué mes. Por ejemplo, cuando hablamos de accidentalidad, el análisis por hora es fundamental para saber en qué horas del día se incrementa la accidentalidad. Pero también es importante mirar qué día de la semana se incrementa esa accidentalidad y uno puede relacionar día con horas y así sucesivamente. Y el otro es el tiempo estacional. El tiempo estacional hace referencia a las condiciones climáticas. Ya se sabe que hay enfermedades que tienen cierto comportamiento dependiendo de el estado del clima. Entonces ahí se va a hacer un análisis por estaciones. En nuestra latitud, pues solamente tenemos dos, invierno y verano. Entonces, hay enfermedades que ustedes saben que aumentan su frecuencia cuando estamos en invierno. Por ejemplo, ahorita se deben de incrementar los casos de dengue, de chikungunya, de zika, o sea, de las enfermedades transmitidas por vectores, porque como estamos en invierno, hay mayor aumento de aguas, mayor posibilidad de que hayan aguas estancadas. Las aguas estancadas limpias favorecen el criadero de las zancudos y se aumenta la probabilidad. Pero en temporada de verano aparecen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades respiratorias, por el incremento en la contaminación, el polvo, ¿ya? Entonces,
el análisis estacional es fundamental para poder entender por qué en algunos momentos la enfermedad aumenta su frecuencia y por qué en otros disminuye su frecuencia, ¿ya? Y muchas veces está relacionado con las condiciones estacionales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya voy a entrar a la última diapositiva, y es el análisis. Con respecto a estas tres cosas, ya las hablé cuando hablé de cada tipo de estudio. El análisis se hace a través de proporciones, que son las mismas frecuencias. También se pueden calcular índices o razones, que esto no lo hablamos mucho, pero sí hablamos de las proporciones. Y hablamos, y les expliqué ahora que si estamos ante un estudio retrospectivo, vamos a calcular la prevalencia del periodo. Si estamos ante un estudio prospectivo, vamos a calcular la incidencia. Y si estamos ante un estudio transversal o de corte, vamos a calcular la prevalencia de puntos. Pero bueno, bien que mal, esto se hace, pero ya no tiene tanta relevancia. En este momento, en un análisis, en un estudio descriptivo, hay algunos elementos que son mucho más importantes en el análisis que el cálculo de indicadores y la elaboración de gráficos, porque encima del gráfico lo que me está reflejando es esto. Hoy día se está incluyendo, y estamos hablando de unos 20 años para acá, poquito menos, coloquémosle 15, 17 años, se está hablando o se está incluyendo un concepto que se llama el análisis georreferenciado, que en estudios descriptivos está dando mucho más elementos de intervención que el cálculo de una proporción, porque la proporción es para la población general. ¿Ya? En cambio, el análisis georreferenciado me muestra en el lugar donde estoy haciendo el estudio, en el barrio, en el municipio, en la comuna, si existen o no agrupamientos, o si la enfermedad se está concentrando en un lugar específico dentro de esa área, que eso en epidemiología recibe el nombre de clúster. O sea, identificar si tenemos dentro del lugar del estudio clúster, o sea, agrupación de casos. Eso te permite identificar que en ese lugar puede que esté ocurriendo algo y tú tienes que tratar de buscar qué es la característica común que hay en ese lugar para que puede estar relacionado con la ocurrencia de ese evento para poder plantear una intervención. Si ustedes se acuerdan, y los que fueron alumnos míos el semestre pasado en epidemiología general, cuando le echamos la historia del famoso John Snow, que es llamado el padre de la epidemiología moderna, él lo que hizo fue un análisis georreferenciado. 1840 y algo, 42, 48. ¿Ya? Él lo que hizo fue hacer un mapa y empezar a ubicar en Londres, en ese mapa de Londres, donde se concentraban esos casos de enfermedad y de muerte. Y eso lo llevó a ver a él que había un clúster, o sea, que no era en todo Londres, sino en un área específica. Y entonces él empezó a hacer más específico su observación, a mirar qué era lo que había de común en ese lugar, que no había en los otros. Y eso lo llevó al que planteara, mire el agua, y si se interviene el agua, la enfermedad o ese evento se puede controlar. Esa es la importancia que tiene. Eso lo hizo John Snow en 1840, en el siglo XIX. Y ahora en pleno siglo XXI está tomando de nuevo auge esto, porque esto, si yo ubico los casos y veo que los casos son dispersos en todo el lugar, tengo un problema grave, porque se me dificulta poder identificar la causa. Pero si yo tengo y veo que esos casos se concentran en un área específica, pues primero puedo hacer intervenciones específicas en el lugar y me queda más fácil identificar cuál puede ser el motivo o la razón por la cual se está dando e intervenir allí. No. Cosa que, por ejemplo, no se hizo al principio con el famoso COVID, porque la información la tenían engavetada, escondida, nadie sabía dónde estaban los casos, y si eso se hubiera conocido de un principio, pues se hubieran hecho intervenciones específicas en esos lugares y probablemente hubiéramos hecho un mejor control de esa enfermedad, ¿ya? Y no como está lo que ha pasado, por eso la enfermedad se ha diseminado, al principio fueron unos lugares, después se apareció en otro, ahora ya está generalizado que casi en todos los lugares, porque no se hizo un adecuado análisis o no se difundió para poder identificar características propias y plantear intervenciones específicas en esos lugares. Preguntas.
inquietudes, sugerencias, comentarios. Con eso termino el tema del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cristian, ¿tienes pregunta? ¿O qué quiere decir ese interrogante? ¿Qué fue lo que dijo al inicio? Profe Silvio, ¿pueden agregar el grupo de epidemiología? ¿Quién es el administrador? Ah, ya, estoy leyendo el administrador del grupo que le agregue, su merced. A ver, en cuanto a tu pregunta, dice que si es mejor hacer un estudio retrospectivo. Sí y no. Sí, se podría hacer si la fuente de información que ustedes fueran a tomar fuera de muy buena calidad y no la historia clínica. Con a ojo cerrado se puede hacer. Por ejemplo, hay unas fuentes de información secundarias que son muy buenas, pero que son muy recelosos para hacer estudios con ellas. Por ejemplo, el Registro Poblacional de Cáncer, que lo maneja Cali, pero es potestad de la Universidad del Valle. A nivel nacional, es el registro de mejor calidad que existe. Pero para que usted haga un estudio allí, tiene que estar en gracia del Espíritu Santo para que le permitan hacerlo, porque tienen muchos inconvenientes, muchos permisos, pero se sabe que la información que hay allí es 100% estandarizada, 100% confiable. Pero si tú vas a hacer tu estudio basado en la historia clínica y lo vas a hacer retrospectivo, pues ahí puedes tener posibilidad de que tengas muchos sesgos y que tu estudio esté lleno de errores sistemáticos. ¿Ya? Eso es la respuesta. Entonces, los estudios retrospectivos no son malos. Lo que es malo es la fuente de información, la calidad de la fuente de información. Si usted va a hacer un estudio retrospectivo y la fuente que lo va a alimentar a usted para hacer el estudio es de buena calidad, hágalo a ojo cerrado. Pero lo que sí yo les digo es historia clínica, no, porque tiene cualquier cantidad de sesgos. Y como no hay unidad de criterio para llenarla, ¿por qué? Porque la historia clínica la manejan diferentes personas, ¿ya? No es la misma persona todos los días, es diferente. Y cada uno escribe diferente, cada uno tiene una óptica diferente cuando no hacen el copy-paste. Entonces, por eso es la gran dificultad que tiene. Entonces, ¿son buenos en qué sentido? Que son se hacen en corto tiempo. Uno puede hacer un estudio de esos dedicado a hacerlo en un periodo, diga usted, máximo de 6 meses con terminación y tener todo ya listo. Pero corre el riesgo de que qué tan buena sea la calidad de la información de la fuente que usted tome. En algunos casos, ahora como la universidad lleva mucho tiempo en ese proceso de acreditación institucional y en lo que hemos fallado es en la parte de investigación, ¿ya? Y especialmente en la investigación formativa. Y el programa de medicina es uno de los que tienen más falencias en eso. Yo he sido coordinador en 2 ocasiones de investigación del programa y ha sido terrible. Ahora, aparentemente, se está mejorando un poquito, dado que en el pensum, que antes no existía, o sea, a ustedes tenían la obligación de hacer un trabajo de grado, pero nunca se les daba, la única materia que veían con aspecto de investigación era epidemiología.
Ahora tienen que ver. Creo que son 3 o 4 cursos durante la carrera que tienen que ver con eso. Se supondría que eso ayudaría a mejorar la oportunidad. ¿Qué ha pasado con mayor frecuencia en medicina? Que empiezan al principio, por ejemplo, cuando estábamos solamente se veía epidemiología general y clínica, allí yo los dejaba listos con anteproyectos, se terminaba, pasaban a salud pública y se olvidaba, luego se iban para 5º año, turnos, se olvidaba, pasaron a internado, tengo turno, no sé qué, y el trabajo quedó ahí. Y cuando ya van a terminar internado, que les falta una semana y ya se acerca la entrega de papeles y como les falta el trabajo, empiezan a correr, que necesito hacer el trabajo de grado, quiere que uno los atienda desayuno, almuerzo y comida, y una investigación a la carrera no se puede hacer. Aparentemente, con el cambio ahora que tienen ustedes esas materias y que deben ir avanzando, yo tengo ahora 4 grupos bajo la nueva modalidad de medicina, los 4 de Palmira. Las 2 primeras semanas, los 4 muy juiciosos. Y eso ya vamos a completar, porque empecé con ellos por allá como abril, mayo, más o menos. Junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. De los 4 grupos, solamente hay uno que está más o menos en un 60-70%. Los demás no volvieron. Entonces, sigue existiendo exactamente lo mismo. Y entonces al final ustedes dejan eso para última hora. Y entonces ya a la carrera, hay que hacerlo ya. Y eso que están haciendo monografía, que no pasa por comité de ética, que ni siquiera hay que ir a recoger información, sino leer artículos, buscar, y uno les da la guía para que vayan a entrar. Ni siquiera así. Entonces, eso se hace muy complejo. Y si trabajan con una fuente de información de mala calidad, el resultado va a ser mucho peor. Si ustedes fueran juiciosos, ahora que están empezando con su seminario y empezaran a hacer su anteproyecto y que tuvieran una orientación adecuada, ¿no? Y no pues que piensen que la investigación se va a dividir en 2, antes de ustedes y después de ustedes, sino hacer cosas tangibles, sencillas, porque lo que se busca es que ustedes desarrollen la competencia investigativa y que no se les vuelva es un karma, y que cumplan con los tiempos. Pueden hacer un buen estudio prospectivo, porque el tiempo les va a dar, porque básicamente tienen como 3 semestres o 4 semestres para hacer todo eso, que es tiempo suficiente para hacer un buen estudio descriptivo prospectivo, sí, que haya dificultad en la calidad. Se nos metió la pandemia en medio y eso dificulta muchas cosas. La posibilidad de ir a sitios a recoger información, de estar en contacto con las personas, hay riesgos. Entonces, todas esas cosas han influido. Pero entonces, por eso mi respuesta a tu pregunta era sí y no. Sí, si la fuente de información es buena, a ojos cerrados. No, si la fuente de información que van a coger es la historia clínica o fuentes de información que no tienen buena calidad. Porque al final el resultado no va a ser adecuado, y entonces es donde la gente le coge pereza a la investigación, que es artera, que no sé qué. Esa sería mi respuesta. No sé si te queda clara. Sí, profe, gracias. Bueno. Como Karen ya solucionó su problema. Karen. Hola, profe, aún estoy aquí, Bueno. pero ya estoy realizando matrícula de los cursos. Como tú tienes problema, tienes que matricularte antes del examen. Sí, sí, señorita. Para que te active la plataforma Moodle para que puedas acceder. Y recuérdate que el segundo taller no lo mandaron o no lo mandaste, entonces no tienes sino una sola, para que tengas en cuenta eso. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Ya hoy estoy en clase, hoy no voy a llamar a lista. No sé si tengan preguntas, si no terminamos por el día de hoy. Listo, profe. ¿Alguna duda? Dígame. Entonces, para los casos de epidemiología, ¿es mejor tener una base de preguntas? ¿Cómo? Su merced, es que no te escuché.
Profe, que si para poder hacer el estudio es mejor tener una base de preguntas para tener una mejor fuente de información para no tomar la historia clínica. ¿Cómo que una base de preguntas? No entendí ahí ese pedazo. No entendí qué tiene que ver la base. Profesor, tú dices que no nos centremos en la parte de la historia clínica Ajá. para realizar el estudio. Como única Entonces, fuente, es mejor, como única fuente de información, como única. ¿No? La puedes Entonces- complementar con una encuesta, entonces te tocaría identificar el paciente y hacer un instrumento, diseñar un instrumento que puede ser basado en las preguntas o en la información que tiene la historia, pero tú quieres corroborar qué tan válida es la información que está en la historia. O puedes plantear una entrevista para aclarar esa información que está allí. Pues yo les decía, si usted va a hacer el estudio retrospectivo y no tiene otra más sino hacerlo así, complemente la información de la fuente secundaria haciendo una fuente primaria, o sea, aplicando o una encuesta o una entrevista que te permita mejorar o validar la información de la fuente secundaria a través de una fuente primaria. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay pregunta, entonces ya saben. ¿Qué decisión tomaron frente al examen? ¿A qué horas? A las 2, ¿cierto, profe? ¿Cómo se había programado? Pues la persona que tiene problemas las dos. Porque yo vi que ella escribió en el grupo y nadie le contestó. Profe, es que no, si me pueden agregar al grupo, es que pues como se me dañó el otro celular, entonces. ¿Quién es el administrador del grupo? GSB. Ah, Gary. Gary. ¿Está en la clase? Gary, pues meta a la compañera, porfis. Ya, Usted profe. es más experto en esas cosas. Listo, profe. Agréguela en el grupo para que ella no quede por fuera. Entonces, ¿a qué horas quedamos el examen? ¿A las 2 o a las 3? Pues, no es mejor. Entre más temprano, mucho mejor. O bueno, yo no sé quién se le cruzará eso a las dos, pero pues, digo yo. Hay una O niña las tres. que puede tener una dificultad, entonces, por Puede favor, ayudar, en la por ayuda. favor, por favor, espero hasta más tardar el sábado, este sábado, que me escriban por el grupo del WhatsApp qué decisión tomaron, si a las 2 o a las 3. Si no me llega, lo hago a las 2. ¿Estamos? Pero si la decisión es de la mayoría o todo el grupo, profe, hagámoslo a las 3, yo se los programo a las 3. ¿Estamos? ¿Estamos? Profe. Entonces, me Bueno, avisan a más tardar el sábado por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp, para yo, como el fin de semana me voy a sentar a hacer eso, para mirar a qué hora se los programo. Si no me llega información, entonces les quedaría a las 2. Si llega información, es porque lo decidieron que sea a las 3, entonces yo se los programo a las 3. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces si no hay preguntas, hora de terminar por el día de hoy y nos Muchas vemos gracias, profe. en 15 días. Hasta luego, pues que estén bien, se cuidan y éxitos. Chao. Vale, profe, gracias. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, pues chao.